Vamos con el último video. Repasamos biomecánica de tronco. Lo relacionamos con musculatura, vista en los videos previos. Y vamos a ver algunos ejercicios clásicos de entrenamiento para que nos quede como referencia. Movimientos generales del tronco. Vamos a ver que tenemos distintos movimientos, cada uno realizado en ejes y planos diferentes. ¿Sí? Vamos con la primera imagen, a la izquierda. Movimiento en el plano sagital. Lo estamos viendo al cuerpo desde una vista lateral y el sujeto puede realizar una flexión y una extensión. En este caso el sujeto se agachó a buscar un objeto en el piso, realizó una flexión. Desde la flexión o la posición que se ve que ha llegado para buscar ese objeto en el piso hasta la posición de parado inicial o un poco más allá, como se muestra en la flecha azul, un movimiento de extensión. El mismo movimiento podría ser boca arriba en el piso o boca abajo en el piso para realizar un clásico abdominal o un clásico espinal. ¿Sí? Después lo vamos a ver bien con ejercicios de entrenamiento. En el plano frontal o coronal podemos realizar lateralizaciones o bien inclinaciones laterales, ¿sí? O podrían encontrar la referencia de flexión lateral del tronco, ¿sí? Tiene que estar ahí clara la referencia. Y finalmente en los movimientos de rotación, eje longitudinal, plano transversal. Puedo rotar hacia la derecha o puedo rotar hacia la izquierda. Vamos a ir relacionando cada movimiento con la musculatura que actúa cuando ese movimiento se realiza en la fase concéntrica y algunos ejercicios clásicos. Movimiento de flexión. Los músculos que van a actuar cuando este movimiento se realiza en la fase concéntrica son el recto mayor del abdomen y los oblicuos internos y externos, todos de manera bilateral. ¿Sí? Tengan en cuenta esto porque no sucede lo mismo en los otros movimientos. Algunos ejemplos clásicos, por ejemplo, en el medio, como se ve, el tradicional abdominal cortito o crunch. Cuando sube, realiza una flexión, cuando baja, una extensión. Cuando sube es la fase concéntrica, venzo la resistencia, que está formada por el peso de mi cuerpo. Y cuando vuelvo, controlo esa resistencia. Por lo tanto, siempre actúan los músculos flexores del tronco, que son los que nombramos antes. También sucede lo mismo con un sit-up. O sucede lo mismo con este ejercicio, en el que está boca abajo y la resistencia está formada por el peso que forman los lingotes enganchados a la polea. Cuando la chica baja, en este caso realiza una flexión del tronco. Cuando sube, realiza una extensión. Pero cuando baja, los flexores actúan concéntricamente y cuando se extiende no actúan los extensores, actúan los flexores de manera excéntrica. ¿Sí? Movimiento de rotación. En este caso, movimiento de rotación, fíjense que van a actuar principalmente los músculos oblicuos, al menos esa es la referencia que siempre damos en el entrenamiento. Ahora, ¿cómo actúan los músculos oblicuos? Hemos visto en su descripción anatómica que sus fibras son oblicuas, pero que el grupo externos frente a internos no tienen la misma orientación cuando están del mismo lado. Entonces, ¿cómo se produce la conjunción de estos músculos? Dependiendo del lado al que rote, va a actuar el oblicuo interno del mismo lado y el oblicuo externo del lado opuesto, que ellos sí conllevan la misma dirección. Entonces, si yo roto hacia la derecha, va a actuar el oblicuo interno derecho más el oblicuo externo izquierdo. Si roto hacia la izquierda, lo contrario. Y a esto tenemos que sumar los músculos que son rotadores de columna. ¿Sí? Principalmente el multifidus, la acción unilateral, ¿sí? Del pilar que se encuentra del lado al que vamos a rotar. Entonces, accionará el transverso espinoso derecho si roto hacia el lado derecho. Vamos con algunos ejemplos. Por ejemplo, los abdominales bicicleta. Realizo flexiones y rotaciones del tronco. Por ejemplo, los abdominales oblicuos tradicionales, les podemos llamar. El movimiento de rotación con banda elástica, ¿sí? Que se utiliza mucho en el ámbito deportivo, podría ser con un bastón, ¿sí? O con algún elemento que yo pueda movilizar, como una pelota.
Y fíjense este ejercicio que es un poco más integral, arriba a la derecha. El sujeto realiza una triple extensión en los miembros inferiores, pero combina con un patrón rotacional hacia el lado derecho, ¿sí? Que se, bueno, transfiere al movimiento de los miembros superiores. Bueno, movimientos de extensión, ¿sí? Van a actuar músculos de la parte posterior del tronco. Vamos a hablar de los erectores de la columna, los tres pilares que veíamos, dorsal largo, iliocostal y transverso espinoso, actuando bilateralmente, o sea, todos, los de ambos lados. Más la acción bilateral del cuadrado de los lomos o cuadrado lumbar. Todos van a actuar, los del lado derecho como los del lado izquierdo, para poder extender el tronco. Algunos ejemplos, bueno, el tradicional espinal que hacemos en el piso, el ejercicio en banco romano, si incluimos la extensión del tronco, y quise poner este buenos días con barra, donde principalmente la acción va a estar destinada a los extensores de la cadera, pero se produce en líneas generales también una extensión del tronco al elevarse y volver a la posición parada, ¿sí? Bueno, y nos queda finalmente el movimiento de lateralización o inclinación lateral. ¿Cómo actúan en este caso los músculos? Fíjense, el cuadrado de los lomos va a actuar solo unilateralmente del lado al que voy a rotar, al inclinar. Si voy a lateralizar a la derecha, actuará al lado derecho. Y si voy a lateralizar a la izquierda, el lado izquierdo. ¿Cómo actúan los oblicuos? Que en la flexión actuaban todos juntos de manera bilateral, en la rotación actuaban de manera opuesta, ¿sí? En la inclinación lateral van a actuar oblicuo externo y oblicuo interno, pero del mismo lado, ¿sí? Y también vamos a tener los que veíamos antes como extensores, que actuaban bilateralmente, ahora van a actuar unilateralmente del lado al cual yo me inclino. Bueno, algunos ejemplos, fíjense, este ejercicio se usa mucho con la polea, me dejo llevar por la polea y luego vuelvo a la posición inicial. También puede ser con una mancuerna, muy similar es este en el banco romano, me dejo vencer y luego vuelvo a la posición inicial. Acá en una plancha, por ejemplo, si yo enfatizo aún más y realizo estas inclinaciones laterales, y acá fíjense una estocada lateral, donde combino el movimiento del brazo y voy más allá gracias a la posibilidad del tronco de inclinarse hacia lateral. Bueno, este video probablemente haya que verlo 2 o 3 veces, pero espero que haya sido claro.